contexto. Buenas tardes con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Por Onda, la superestación. Bueno, y hay una película que tiene al mundo de cabeza. Incluso ahora intervino Pérez Reverte, el famosísimo novelista español. Esa película es Napoleón, esa protagonizada por Joaquin Phoenix. Y para hablar de este tema tenemos a una autoridad en la materia y además un muy buen amigo, que es José Pisano, director general en la Fundación Trasnocho Cultural. Te saludamos, José. Rafael, muchísimas gracias. Un gustazo y bueno, y un honor estar aquí compartiendo contigo y además, bueno, hablando de esta película. Bueno, la viste. ¿Qué te pareció? A mí, en lo personal, soy de los que me gusta la película y, digamos, objetivamente me gusta. Yo, de hecho, cuando la vi, sentí que era un gran espectáculo, sí. O sea, lo cual hace una gran película. Quizás yo lo que le pudiera criticar un poco, que claro, uno no termina de hacer empatía con los personajes, pero bueno, son personajes con los que es difícil empatizar o crear una simpatía por el propio carácter de cada uno de ellos. Entonces quizás la sentí un poco fría en ese sentido, pero la verdad que como espectáculo cinematográfico es absolutamente valiosa y yo a nivel de estructura narrativa cinematográfica como está planteada, me parece que tiene, digamos, una estructura muy clásica, que está muy bien conducida para, de alguna manera, aproximarnos al personaje de Napoleón. Claro. Como tal, al personaje histórico. Eso que tú notas no tendrá base en que Ridley Scott es británico y es la visión de un británico de Napoleón. Absolutamente, y de hecho para mí justifica que a los franceses no les haya gustado la película, más allá de la polémica que se haya creado de que el propio Ridley Scott haya dicho que bueno, a los franceses no les gusta ni ellos mismos. Pero, a ver, yo debo reconocer también algo. Cuando yo vi el primer tráiler de la película, lo que eché de menos es que lógicamente, claro, la película estaba hablada en inglés. Entonces, a ver, lo que yo lamento es que bueno, no haya una aproximación a un personaje tan importante como Napoleón por los propios franceses, que de hecho, bueno, los intentos que se han hecho tampoco han sido particularmente sobresalientes. Ahora siempre, digamos, el tema del idioma es un asunto particular, pero bueno, igual lo pensaba, o sea, es como que los mexicanos hicieran una película sobre Simón Bolívar, o sea, de alguna manera eso nos iba a generar una cierta incomodidad, yo no diría de otra manera y siempre, digamos, verlo con un cierto recelo, entonces no apreciarla quizás de la forma más objetiva posible, porque bueno, es un personaje absolutamente icónico francés, a pesar, bueno, que era corso y que por unos pocos años no fue italiano, pero digamos, esas son esas vueltas de la historia, ¿no? Y qué interesante además que, bueno, 200 años después, porque claro, Napoleón murió en 1821, estamos hablando de estamos en el año 2023, bueno, y el personaje vuelve a tener una vigencia que es muy significativa porque además, bueno, como todo evento histórico, y tú muy bien lo sabes, siempre nos lleva, digamos, desde el pasado a reflexionar sobre el presente, ¿no? Y hacer, digamos, otro tipo de comparaciones sobre, bueno, la propia locura humana que nos lleva a situaciones como la que vemos planteada en la película. Yo creo que a los napoleónicos, una de las cosas que les molesta es ver a un Napoleón arrastrado por el suelo, caído, cayéndose, que se gatea por debajo de la mesa para llegar hasta los pies en la falda de Josefina. Entonces, claro, esto es el emperador Napoleón Bonaparte gateando por debajo de una mesa para llegar hasta las enaguas de Josefina. Era un ser humano como cualquier otro. Creo que lógicamente, claro, la historia lo engrandece de alguna forma y bueno, y tenemos esa visión del personaje, digamos, magnánimo de alguna manera, obsesionado, estratega militar, pero poco conocemos del lado humano, que yo creo que de alguna forma es lo que quiso hacer también Ridley Scott. Porque de hecho, la película, bueno, claramente se nota que hay una evolución histórica del personaje. De hecho, estamos hablando de 1793, porque además siento que justamente David Scarpa, que fue el guionista de la película, con el propio Ridley Scott, marcan muy claramente el periodo, o sea, comienza con la decapitación de María Antonieta. O sea, estamos hablando del año 1793, creo que 17 de octubre, si mal no recuerdo, que fue, digamos, ese momento. Sí. Claro, la película especula sobre la posibilidad de que él estuvo allí, que haya estado o no haya estado, para mí es irrelevante, o sea, pero estaba en Francia en ese momento. De hecho, coincide con su primera victoria, la victoria de Toulon. Y claro, de ahí va hasta el año 1821. Es decir, que estamos recorriendo 28 años de la vida de un personaje que falleció a los 52 años. También le dio mucha polémica con el tema de la edad de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix tiene 49 años. Claro, interpreta a una persona de 52 que está, digamos, claro, en el final de su vida. Pero bueno, el cine también nos permite un poco esa licencia que de alguna forma un actor pueda acercarse a un personaje desde sus 24 años hasta los 52 años, es decir, en ese periodo de casi tres décadas, ¿no? Y otro aspecto importante, creo, José, es que
Scott escoge el epicentro de la relación amorosa entre ambos. Sí, claro, pero yo siento Esa que es como la- excusa para, digamos, Eso justamente profundizar en lo que era la característica más humana De y más Napoleón. particular del propio Napoleón. Cosa que en el segundo tráiler ya se mostraba que justamente aparecía Vanessa Kirby, que hace un papel extraordinario. Eso te iba a preguntar. Como ¿Te gusta Josefina Bonaparte, el ella me encanta. Más bien Sí. yo echaba de menos más presencia del personaje. Pero bueno, el propio Ridley Scott, después que yo vi la película, leí que tiene una versión de 4 horas 10 minutos para Apple TV, que es la plataforma que originalmente produjo la película y a donde irá después de su recorrido cinematográfico. Entiendo que todavía no se ha anunciado una fecha de estreno y él va a presentar allí la versión de 4 horas 10, donde él profundiza con mucho más detalle sobre esa relación entre Napoleón y Josefina. que es muy importante? Totalmente. Porque totalmente. en la película se nota que ella es como el ancla de él. Sí. ¿No? Él cuando está lejos de ella anda un poco perdido. Pudiera ser hasta una dependencia psicológica la que tiene, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho es un personaje fascinante, una aristócrata que fue detenida, quedó viuda por su marido haber sido ejecutado. Ella se salva de la guillotina, digamos, por razones personales, se embaraza, de hecho ella lo dice. Y lo que yo siento que es muy interesante, y de hecho con esa primera escena de la decapitación de María Antonieta, es llevarnos a una época de barbarie. O sea, la verdad Claro. que yo creo que no la concientizamos tanto. Estamos hablando del año 1793, si mal no recuerdo, Sí, la toma de sí, la es así, Bastilla fue en claro. 1789, 4 años Correcto. antes. Ujú. Ese periodo de Robespierre, Danton y toda esa Sí, locura el régimen del terror. absolutamente, absolutamente, está allí. Bueno, y surge esta figura que viene como que a capitalizar un poco un espíritu de una nación turbulenta, violenta y a convertirse, bueno, también por su propio ego en, digamos, coronarse emperador y, bueno, todo aquel tema de quitarle la corona al Papa para colocársela él mismo. Sin duda alguna un personaje fascinante, un personaje también, bueno, oscuro en Claro. su, digamos, pensamiento, gran estratega militar, como de alguna forma se asemeja en la película. Con rasgos tiránicos muy pronunciados. Totalmente, totalmente. Entonces, claro, vuelvo un poco a lo que yo decía antes. O sea, es difícil empatizar con ese personaje. Pero yo creo que lo interesante de la película también es aproximarnos a una figura absolutamente importante dentro de la historia y a buscar profundizar sobre ella a través de la literatura y lo que podamos conseguir en otras vías, más allá de una película de 2 horas y media, que para mí también es el gran valor del cine, ¿no? O sea, Sí. mostrarnos de alguna forma, abrirnos, crearnos como un pequeño, digamos, apetito intelectual personal en saber más detalles de cada persona y, bueno, en particular de esto. Mira, No. y además estamos hablando de Ridley Scott, Exacto, que a eso iba. un Un señor que cinéfilo. tiene 85 años de edad y que es capaz de mantener una energía. De hecho, está rodando ya Gladiador, la segunda parte, que es la que va a estrenar el año que viene. ¿Cómo va a ser con él? ¿Lo va a renacer? No, entiendo que ya ese personaje, bueno, el Desaparece. personaje de Joaquín Phoenix no aparece, está Paul Mescal, que es un gran actor interpretando al hijo, pero está Denzel Washington y creo que el personaje de Russell Crowe sí aparece de alguna forma Ok. digitalizado dentro de la película. También yo hice una comparación, porque bueno, la película la verdad ha ido muy bien en taquilla internacionalmente, de hecho Sony, que es el estudio que la distribuye, tenía unas expectativas más bajas de lo que ha sido. El primer fin de semana hizo casi $80 millones. De hecho, digamos, hubo ahí un tema, porque está Wish, que es la película de Disney, que es la película de su centenario. No resultó, digamos, tan taquillera como se pensaba, más bien Napoleón tomó ese lugar. Y en Venezuela también es curioso, porque bueno, para mí también, yo hago una especie de paralelismo con la película de Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna. Además, estamos hablando de dos grandes directores, dos directores veteranos. Y en Venezuela, justamente en su primer fin de semana, ya 13.000 personas han visto Napoleón, contra 13.500 aproximadamente que han visto Asesinos de la Luna en casi 7 semanas. Imagínate. Sí. Bueno, pero es algo Y dentro de la filmografía de Scott, ¿cuáles son tus películas preferidas? Yo te adelanto que la mía es Blade Runner. No, yo te lo iba a comentar. De hecho, en Trasnocho, que tenemos nuestros clásicos, este fin de semana vamos a presentar Alien, el octavo pasajero, que es también una película indudablemente de culto. Bueno, creo que fue la primera película que lo da, digamos, a conocer Sí. internacionalmente. Sí. Están Los Duelistas, que es una gran película, que también de alguna forma, bueno, la pudiéramos buscar como una línea allí con Napoleón. Claro, es Exacto. una Y está gran esta película, El película. Último Duelo, que hizo hace un par de años cuando hizo Gucci, que Gucci fue como muy polémica, y El Último Duelo. A mí me gustó Gucci. Con Ben Affleck, sí, pero yo entiendo que, bueno, que la Sí. película podía resultar un poco incómoda. Pero ese mismo año hace El Último Duelo, que es una película también ambientada en Francia, siglo XVII, si no mal no recuerdo. Ben Affleck, Matt Damon y estaba también Adam Driver, que es una película de época la que él dice que, bueno, que a partir de esa
esa historia francesa, él decide ya, digamos, vincularse y tomar en serio el proyecto de Napoleón. También veremos, por ahí aparentemente viene Steven Spielberg con un nuevo Napoleón para televisión, tomando lo que fue el proyecto de Stanley Kubrick, que era como su gran proyecto, digamos, al que no logró tocar. Y está bueno, el Napoleón de Abel Gance, que es un clásico del cine, pero Claro. sí estamos hablando ya hace muchos años atrás. Bueno, José Pisano, qué maravilla de entrevista. Gracias, José, Por favor, venir. nada, agradecido. Y bueno, todo esto que se ha despertado con Napoleón. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Bueno, ponerle el foco a este personaje vale la pena. Sin Totalmente, duda. totalmente. Y tener visiones distintas, por supuesto, se agradece. Claro. Bueno, y nosotros vamos a hacer